Y hoy va a exponer Rick con el título Las narrativas del presente entre el estado de naturaleza y el estado de excepción. Cuando digo Rick me refiero a Rick Esteves, eh, a quien tienen allí en pantalla. Muchas gracias, Julia Espósito, Matías Saidel, Emiliano Sacchi, Adrián Velázquez. Gracias por compartir este espacio de discusión. Para mí es un honor participar con doctores, postdoctores, CONICET y yo. Así que para mí es un gran prestigio. Y lo que les propongo es algo que tiene un título de las narrativas del presente entre el estado de naturaleza y el estado de excepción, que es un recorrido a partir de 3 textos que, si quieren, podemos poner los enlaces aquí abajo, que es uno donde propone el fundamento, ¿no?, de qué es lo que entiendo por la política y lo político entre el neoliberalismo, la hegemonía y la biopolítica. En segundo lugar, hablar del neoliberalismo como relato. Y en tercer lugar, hablar un poco de la pandemia y cómo pone en evidencia que vivimos entre un estado de naturaleza y un estado de excepción. Entonces, para comenzar, una mención rápida de, digamos, el fundamento de lo político y la política. Entonces, pensando lo político como fundamento de lo social y la política como las formas materiales y subjetivas para su realización, planteamos este fundamento de lo político y la política en una disputa entre 3 corrientes: el neoliberalismo, la hegemonía y la biopolítica. Y el neoliberalismo es como una corriente dominante en esta pugna, ¿no?, que es está basado en el principio del mercado. Plantea, bueno, por supuesto, la competencia, la desregulación, el endeudamiento tanto público como privado, bueno, Lazarato, y la privatización y precarización. ¿Se están riendo? No, ¿no? Ok. Precarización de las formas de vida, ¿no? En definitiva, bueno, la política como una razón, una lógica de la desposesión, y como un movimiento reaccionario, ¿no?, que defiende los principios del mercado al precio de las libertades. Esto que realiza alianzas con grupos conservadores que defienden el principio del mercado, ¿no? Es básicamente un liberalismo sin libertad. Y la realización, digamos, su forma política es la política de austeridad y la privatización. Bueno, la segunda corriente, digamos, que fundamentan lo político es la hegemonía. No es ya el comunismo, digamos, estas discusiones que venimos teniendo, acá ya van a haber ciertas reverberaciones con lo que venimos discutiendo, y que sino la hegemonía como la segunda corriente que tiene como forma de política el populismo. Y entonces no es el comunismo, sino de alguna manera el marxismo cultural. Justamente Gramsci es un filólogo. Para él, hacer la revolución no se trata de tomar los edificios públicos, sino de escribir un diccionario o hacer lograr un poema heroico, que es algo en lo que Garibaldi, la derecha, le ganó, y así, bueno, llegó Mussolini.
Y justamente en esta segunda corriente, la hegemonía, lo político como hegemonía y con su forma concreta el populismo como su realización, ahí justamente entra lo que plantea de alguna manera Emi, su posición política, que él decía el peronismo, la hegemonía, digamos, daría lugar para ese tipo de manifestaciones políticas populares, y también la democracia radical, que era lo que planteaba Adrián, ¿no? En su, ahí digamos, y que el populismo justamente sería una forma de presentar una particularidad como totalidad, a través de una relación singular entre los movimientos sociales y el líder, como una forma de reivindicación de demandas populares. Y en tercer lugar está la biopolítica, ¿no? Que plantea las multitudes como sujeto de la política, ¿no? Ahí está lo que propone el autonomismo italiano, básicamente Negri, Lazzarato y Virno, y es algo como fenómeno político que lo podemos ver en el caso de Francia y los chalecos verdes, ¿no? Donde hay multitudes que se manifiestan, pero no son un sujeto que busca tomar el poder, no es un pueblo, sino son las multitudes, los indignados en España y demás, ¿no? Y bueno, todos estamos de acuerdo en esta cuestión del diagnóstico del neoliberalismo, ¿no? Y plantear el neoliberalismo como una racionalidad, está ahí los cursos de Foucault, el nacimiento de la biopolítica, o se podría llamar tranquilamente una historia del neoliberalismo, la historia del neoliberalismo, lo que siempre planteamos de, bueno, el neoliberalismo como racionalidad, Dardot y Laval, ¿no? Que plantean que el neoliberalismo es un dispositivo destinado a instaurar nuevas condiciones políticas de funcionamiento de la vida a través de la transformación de las relaciones sociales, a través de políticas neoliberales de transformación del capitalismo y así sucesivamente, que es algo que también, bueno, lo plantea Wendy Brown, ¿no? Como el neoliberalismo como racionalidad, lo que Emi plantea una gubernamentalidad, ¿no? Pero bueno, también lo que David Harvey plantea del neoliberalismo como lo que podríamos poner como en conclusión de como Harvey, el neoliberalismo como lógica de la desposesión. Y esto de la lógica de la desposesión, a mí me sirve porque justamente ¿qué es lo nuevo? Que, digo, ya esto es redundante, ya aparece en el diagnóstico, incluso estos debates actuales de varios años atrás, ya aparecen los trabajos de Mati y Emi, esto ya es redundante. Entonces, ¿cuál es lo innovador? ¿Qué contribución nueva? Planteo, bueno, el neoliberalismo desde su relato y sus narrativas, ¿no? Entonces, ahí lo que planteo es considerar el neoliberalismo como, en términos de los grandes relatos, ¿no? Lyotard, el fin de los grandes relatos. Cómo opera, cómo funciona el relato, que no acostumbro a hacer esto, digo, videos. Y la cuestión narrativa, ¿no? Que el relato funciona como una forma heurística, es decir, el relato nos permite, digamos, comprender silogismos ok. Y ahí lo que planteamos, bueno, pensar el neoliberalismo como un relato. Ahí está, bueno, justamente Lyotard, que el relato funciona como un mecanismo de legitimación del
sentido y del conocimiento popular, e incluso el conocimiento científico, ¿no? Las ciencias plantean como cierto relato épico, la genética tiene como ese relato épico de descubrir algo sagrado. Y que el conocimiento tiene ese funcionamiento narrativo y una de mis entradas era, como les decía, Lyotard. Otra es la de Nelson Goodman en relación a los lenguajes del arte, como también la obra de arte tiene una narrativa, un relato. Por ejemplo, si vos ves los murales de street art, ¿no? Que es un tema redundante. Por ejemplo, un mural de un afrodescendiente o de una mujer rompiendo las cadenas, no solamente representan una imagen, sino que narran una historia que tiene que ver del colonialismo y de la opresión de la mujer. Cuenta una historia, un relato, y así como, bueno, hay una estructura narrativa, incluso lo que estoy entrando ahora, Hayden White, la ficción de la narrativa y cómo funciona en la historia. La historia tiene también es como tiene, la función narrativa es como un algoritmo que te permite decodificar en un relato y bueno, en fin, utilizo ese enfoque para ver justamente el relato del neoliberalismo en los relatos de la cultura popular, en el caso concreto las series, concretamente para ver las narrativas, el relato del neoliberalismo en las series, planteo en principio The Walking Dead y Billions, ¿no? Como dos miradas opuestas del neoliberalismo. Para hoy pensé en Narcos México, spoiler alert, porque me parecía interesante en Narcos México cómo aparece cierto, bueno, esto también surge a partir de, creo que esto fue en el 2018 que salió este libro, Contemporary Cinema and Neoliberal Ideology. Era prácticamente, digamos, cosas que me interesaba discutir en el eje de las jornadas de debates actuales. Dije, podríamos escribir tranquilamente, ¿no? Digamos, algo con el eje de las jornadas y bueno, por supuesto, inspirado en realismo capitalista de Mark Fisher, ¿no? Como analiza el capitalismo neoliberal a partir de películas como Wall-E, Children of Men, ¿no? Y bueno, y por supuesto, quien, digamos, aboga por esto es Zizek, ¿no? Que dice que Hollywood manifiesta, ¿no? La realización más acabada de la ideología capitalista, desde, digamos, inspirado en esos enfoques, es que, bueno, hagamos un análisis de cómo, o si querés, la pregunta que me hago son dos. Una es, con respecto a The Walking Dead específicamente, ¿por qué vemos esa serie? ¿No? ¿Por qué la vemos? Digamos, porque no es algo placentero, no es algo que te da un goce, vos te encariñás durante años con ciertos personajes y después lo matan de una manera como muy cruel, Emmy, ¿no? La genealogía de la crueldad. ¿Por qué vemos eso tan cruel? Digamos, ¿por qué lo seguimos viendo? Entonces, con respecto a lo que habíamos hablado del neoliberalismo como lógica de la desposesión y lucha por la supervivencia, acá es muy interesante, bueno, el lugar que tiene la desposesión, ya lo decía, bueno, estaba en Harvey y después Butler insiste con el tema de la desposesión que da el tema de la lucha por la supervivencia, que es algo que se ve en The Walking Dead.
Entonces, digo, hay algo de justamente lo que están diciendo estos autores y de cómo vivimos nuestra situación de precarización de la vida, en la cual ya es una lucha por la supervivencia, ¿no? Digamos, no corremos de los zombies, sino pedaleamos, ¿no? Para sobrevivir. Y que es una situación tan precaria. Bueno, justamente esa es una mirada crítica al neoliberalismo como desposesión, sí. No hay salud, no hay educación, no hay policía, no hay nada. Estás vos, ¿no? Y te la tenés que arreglar solo. Eso vemos, digamos, en el relato, eso es lo que muestra The Walking Dead. Si querés, por ejemplo, lo que pongo como un relato victorioso de el neoliberalismo, que es Billions, ya no es millions, sino billones, son los billonarios, y que en Billions muestra justamente una inversión del papel del héroe y del villano, en el cual el héroe es el millonario que tal vez haga trampa para ganar guitas, digamos, eso al principio no. Y el villano, el héroe, supuestamente el fiscal que mete en cana a los corruptos, es un perverso sadomasoquista y un hijo de puta que incluso utiliza esto es muy interesante, que están todas las narrativas, que incluso siempre digo, en Narcos México también está, que el funcionario público que está buscando al narcotraficante en realidad lo hace como movida, como interés personal para mover su carrera, para buscar un beneficio personal, ¿no? Entonces, siempre el billonario, el narcotraficante, son el entrepreneur, el emprendedor, ¿no? Que es el que mueve la economía, y estos son nada más que obstáculos. Está, digamos, todo esto de el camino a la servidumbre de Hayek y demás, está, digamos, esa narrativa en estas series. En Billions está interesante cómo decía cómo invierten el papel del héroe y del villano, y que, si querés, dejando The Walking Dead y Billions de lado para pasar a Narcos México, que me parece, digamos, de las series recientes, un caso interesante para ilustrar este tema del empresario de sí mismo, o cómo en la cultura popular surge o si querés, ya está establecida este discurso o esta narrativa neoliberal, donde, por ejemplo, en Narcos México, comienza, además que Narcos México es muy interesante, tiene ciertos ecos de la película Los Intocables, Elliot Ness, o la película con Sean Connery y Kevin Costner, me sale, ¿no? Kevin Costner, y dirigida por Brian De Palma, que es un tipo que peleó contra el Capone para que no haya alcohol durante la era de la prohibición, ¿no? Y que después, bueno, hicieron todo ese esfuerzo. Además que hay una cosa de, así el funcionario tipo el Quijote que pelea contra molinos de viento, ¿no? Digamos, como que siempre el que hace guita es el que termina, digamos, ¿qué querías lograr con esto, Elliot Ness? Digamos, lo metiste en cana a Capone, pero a los 2 años se levantó la ley de la prohibición, y porque así es como empieza Narcos México, porque los de son el cartel de Sinaloa que quería mover marihuana, y comienza, digamos, diciendo, hoy es legal en Estados Unidos, digamos, esa movida. El tipo hoy sería tipo el Steve Jobs, ¿no? El personaje, Félix Gallardo, sería el Steve Jobs, un tipo que hizo toda una movida, el emprendedor. Incluso es muy interesante cómo empieza Narcos México, que el tipo empieza porque el Estado, ¿no? Vienen a pedirle, viene el ejército a cerrarle su pequeño negocio de cultivar marihuana para vender afuera. Y entonces, bueno, no les queda otra para sobrevivir, ¿no? El tipo es un pobre, el narcotraficante, es una pobre víctima del Estado, ¿no? Incluso en la primera temporada, ¿no? El pibe cuando hace la propuesta de armar el gran cartel con todas las plazas de México, su jefe se echa para atrás
y viene la Policía Federal, lo mata al jefe y le dice, ¿entendés? Somos nosotros los que queremos que ustedes hagan este cartel, ¿no? Tipo, como que ya no lo deciden ustedes. Es el mismo estado parasitario que les exige hacer, y el tipo, pobre tipo, ¿no? ¿Entendés? Él no tenía, el narcotraficante no tenía nada que ver. Veo que Adrián lo está disfrutando particularmente el relato. Entonces, el tipo, ¿no? Pobre víctima del Estado, porque los tipos quieren cobrar su coima, lo obligan a hacer este cartel, y más tarde, la CIA, cuando lo agarra la CIA, porque el tipo va con los aviones llenos y vuelve con los aviones vacíos, le dice, pará, man, llenalos con arma y mandalos a Nicaragua. Entonces el tipo no tenía nada que ver, como que empieza a armar, como que se le va de la, ¿no? Pero pobre tipo, es un entrepreneur que arma toda una movida, que se abusa el Estado, primero los policías, y después la CIA para hacer su golpe contra los sandinistas, whatever, ¿no? Digamos, el pobre víctima. Y es muy interesante cómo podés leer esa serie de esa manera, ¿no? Porque además que el pibe, sí, en un momento tiene que matar pero es este pibe Luna, ¿no? Flaquito, con su Mercedes, además que es tipo el aspiracional, ¿no? Con su coupé Mercedes, en su suite, en su hotel, ¿no? Digamos que tiene esa rutina y como que hay como algo heroico o romántico, ¿no? Está como romantizada esa imagen de el tipo quería solamente hacer guita, que es, digamos, justamente lo que de alguna manera defiende el sistema. Es como el modelo de Talcott Parsons, el innovador. Él no está de acuerdo, digamos, él no está en contra de los objetivos de la sociedad, sino los medios que le dan para hacerlo, y cuando el pie se la rebusca, en fin. Eso con respecto a, digamos, es interesante cómo esto demuestra que lo que ha ganado es la estética de División Miami, ¿no? El pequeño empresario, a ver, triunfo de División Miami, bueno, esto con respecto a, y hablando también de las series, ¿no? Por ejemplo, tal vez la mejor serie del 2019 fue Years and Years, que muestra un proceso aceleracionista de un futuro distópico, ¿no? Y salió Years and Years, que el tipo dijo que pensó cuando hizo la serie, pensó tipo en un futuro en el cual, mirá si Boris Johnson llega a ser primer ministro, ¿ok? Entonces el tipo escribió una serie, hizo eso y de repente se prendió fuego el Amazonas, después toda Australia. Prácticamente en el 2019 el mundo estuvo en fuego. Digo, eso no, la realidad superó la ficción, ¿no? Digamos, veníamos con Black Mirror, ¿no? Digamos, ese futuro distópico que de repente es lo que pasó en China, en Wuhan, cuando no le medían la temperatura a la gente, y bueno, ya sabemos que en China funciona un régimen de videovigilancia, digamos que esa serie distópica ya se vive en China, pero ahora creo que así como el virus se propagó por todo el mundo, y que incluso nuestra realidad le va por delante de las distopias de Years and Years y Black Mirror, ¿no? Las cosas esas ya están sucediendo, y que incluso lo que nos muestra que hoy vivimos entre un estado de naturaleza y un estado de excepción. Y el estado de naturaleza no pensado como mito del origen de lo social, ¿no? Estaba pensado en los contractualistas, sino el estado de naturaleza en un sentido de si estamos abandonados a nuestra propia suerte, al contagio de un virus, ¿no? Digamos que la vida ya, digamos, el estado de naturaleza es una amenaza concreta a nuestra subsistencia, ¿no? Y que
ya no es un mito, sino que es la posibilidad. La pandemia del COVID-19 plantea el estado de naturaleza como mito de origen de los seres, sino como realidad contagiosa. Lo opuesto a la comunidad es el abandono de la vida a las amenazas propias de la naturaleza, en este caso el contagio de un virus, ¿no? Bueno, y que justamente lo que vivimos en este momento es un estado de excepción a nivel global. Hay periodistas, incluso Sarlo, diciendo, pero que se junte el Congreso y que sesione, que, digo, está bien que sesione lo que, digo, acá hay una cuestión de un error de lectura, digo, acá lo que vivimos es un estado de excepción en un marco democrático. Yo creo que Alberto está tipo siendo demasiado bueno, digo, porque es como si están bombardeando Dresden o Berlín, vos no mandás que lo consulte el Congreso, ¿no? Digamos, estás en una situación, como diría Emi, de guerra, en el cual, bueno, existe una ley marcial y, bueno, es lo que sucede, no puedes circular por la calle, ¿no? Digamos, acá el jueves van a volver a cerrar todo esto. Bueno, en donde vivo yo, hay más contagios que en todo el país junto. Igual da muy por conglomerado, pero bueno, eso tiene que ver justamente con el estado de naturaleza y que en este caso lo que vemos que el estado de excepción en realidad es algo que busca preservar la vida en este caso, ¿no? Digamos, porque el estado de excepción aparece en Agamben todo esto como el tema del digamos, el exterminio, ¿no? Y esto más que el exterminio tiene que ver con que Julia diciendo que me pasé con el tiempo. ¿Alguien me puede hacer un gesto con la mano? Voy 5 minutos, perfecto, me sobran, perfecto, me sobran. Con esta cuestión del exterminio, y en este caso yo creo que tiene que ver con, hablamos, el exterminio y la preservación de la vida, y que en este caso, por ejemplo, lo que vemos con unos colegas, hablábamos, qué horror el nuevo discurso higienista, y que de repente digo, pero bueno, por el otro lado, el otro discurso es de los Bolsonaros y los Trumps, ¿no? Que son, es una gripeciña, salgan, ¿no? Salgan con armas, rompan la cuarentena, y como que supuestamente, digamos, el discurso más a favor de la libertad es aquel que va en contra digamos, justamente endurece el estado de excepción. Y es como una paradoja, eso respecto a eso. Y, digamos, para cerrar, una cosa que muchos están preguntando, ¿no? Digamos, justamente, ¿cuál es el relato y las narrativas del futuro o el nuevo presente? Una de las preguntas que me hago es, ¿qué tal si esto es ya el nuevo normal? ¿Cómo será la nueva normalidad? La nueva normalidad es esto, ¿no? Digamos, el distanciamiento, incluso, bueno, lo que estamos haciendo nosotros, encontrarnos por otros medios, en otros espacios. Yo no sé si vamos a volver a tener unas jornadas presenciales, ¿no? Quizás nos causaba gracia al principio cuando alguien nos sugería, háganlo, quizás ese es el nuevo normal, donde el turismo sea una cosa extraña. Incluso sabemos muy pocas cosas del coronavirus y cuáles son las consecuencias a largo plazo. Y si, por ejemplo, Boris Johnson ya lo anunció, si eventualmente, por ejemplo, en los papeles de migraciones te van a preguntar si tuviste coronavirus, y eso va a tener efecto para que vos puedas tener una visa para entrar o no a un país. Entonces, ¿qué tal si como estas distopias como Children of Men o que, bueno, este es nuestro nuevo normal, esa distopia, ese futuro apocalíptico en el cual, bueno, ya no hay democracia, hay populismo de derecha, y no se puede circular libremente. Eso es básicamente lo que quería comentarles.
Cualquier cosa lo expandimos en sus preguntas o comentarios. Es un gusto, un privilegio poder tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vamos. Rick. Bueno, Rick, gracias por la intervención. Vamos a abrir entonces ronda de comentarios y preguntas. No sé si alguien quiere tirar la primera piedra. Yo si quieren arranco, no tengo problema. ¿Qué? Sachi se ríe. Hoy estoy soft porque estoy en reposo. Así que... Bueno, primero me interesaba por ahí si podés como explicarnos un poco más este principio, por donde arrancaste, digamos, que me pareció súper interesante y por ahí me perdí algunas partes sobre esta distinción entre las narrativas, entendía yo, capaz que no, de el neoliberalismo y por otro lado, esa sería como una narrativa del orden, entendía, y por otro lado me aparecían como las dos narrativas de las resistencias, que me parece que habría que un poco contaminar ahí algo, pero que serían la de hegemonía y política. Ahí, bueno, en la de hegemonía tengo toda una serie de preguntas, porque ahí entraba como este Gramsci de pluma, que era un poco raro, o sea, yo conocí un Gramsci un poco más combativo, pero bueno, quería ver ahí cómo te entraba Gramsci en este comunismo sin comunismo, de alguna manera, que sería el populismo, por lo que entendí. Y ahí juntaste como esta salida a lo peronista a lo Sacchi o democracia radical a lo Adrián. Que en los dos casos estaba resumida como a una relación líder-masas. Que me parece que, bueno, nada, ¿qué estás pensando? ¿El socialismo del siglo XXI? Digo, los procesos progresistas de América Latina, ¿dónde lo estás ubicando más geopolíticamente a este proceso? Eso por un lado. Después la otra salida era la multitud, ¿no? Esa cosa indefinida que aparece en la multitud. Y ahí dijiste el furcio, que era por donde yo te iba a preguntar, dijiste chalecos verdes. Los chalecos son amarillos y verdes son los... Eso decíamos en el chat. Entonces pensaba, bueno, ¿qué sucede con los feminismos, como parte de estas narrativas que también resisten, que podemos encajarla en cualquiera de estos dos puntos, pero también en un tercero, que tiene otras lógicas, que piensa lo internacional, que vuelve a pensar una relación de clase, de género y de raza que no es simplemente la multitud y que no tiene al Estado como su única forma articulatoria, digamos. Eso por ahí. Ya vuelvo. Porque después, en el ejemplo que das, te apareció, por ejemplo, en los ejemplos de resistencia a través del arte, te aparece esta mujer que aparece resistiendo en una narrativa y ya te aparece ahí el feminismo. Digo, ¿por qué no pensarlo antes? ¿No? Y después pensaba en esta salida de Walking Dead, perdón si lo pronuncio mal, como que vos decías que era la visión crítica del neoliberalismo. Y ahí se me generan una serie de preguntas, porque por un lado, The Walking Dead cierra, por lo menos, yo no vi la última temporada porque me aburrió, pero la anterior, que para mí fue el cierre, cierra con seguridad. O sea, lo que termina pidiendo ese estado de excepción es el pase del gorro de padre, o sea, de hijo a padre, vuelve el gorro de la seguridad, ¿te acordás del gorro del sheriff? Como símbolo de lo que nos va a sacar de este estado de excepción no es la salud, no es la familia y la seguridad, que son los dos pilares del fascismo, por otra parte, como decía Carla Alonsi. Digo, ahí hay un punto interesante para conectar con lo que estaba discutiendo el Mati. Y al mismo tiempo pensaba sobre el final que decís que para pensar la pandemia y pensar si esta es la nueva normalidad, vos decías, hay una salida pequeñista y otra que sería la de la gripecita y salir con las armas. Pero The Walking Dead, que sería una visión crítica al neoliberalismo, en realidad termina proponiendo la salida de las armas, la muerte, la crueldad
y, digamos, esto a través de la seguridad. Entonces, bueno, nada, para juntarlo con el relato, con la narrativa de la serie que estabas trabajando. Eso por ahora. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo y hacemos tipo tandas de a dos? No, andá respondiendo, me parece. Bien, ok, perfecto. Sí, Juli. Bueno, sí, Juli. Es verdad, no cuento el comunismo, es verdad. Y sí, no me, digamos, como que me esperaba este encuentro. Y sí, yo tengo esa mirada de que hoy incluso vos me decías la hegemonía, ¿no? Como segunda vía, que yo incluso la veo incluso declinando. Si querés, el mejor ejemplo en su momento era Evo, y a Evo le hicieron un golpe de Estado. Brasil era un buen ejemplo, y Brasil, bueno, pasó lo que está Bolsonaro, que es el anti-ejemplo. Incluso la hegemonía me parece que es un modelo que va en declive, en que claramente queda entonces neoliberalismo, y si querés, las multitudes, y vos ponés al feminismo como una multitud, y me parece muy acertado. Y incluso lo que vos me decís a continuación, que sí, es una multitud, pero que de a poco se va como, va queriendo adquirir formas más que permanezcan en el tiempo, y ahí vemos una multitud que va mutando en una hegemonía. Si querés, quizás ese es el movimiento que estamos viendo, me parece, o que vos describís, que si querés, claramente el feminismo aparece como en estas tres vanguardias, básicamente. Hoy lo político se puede pensar a partir de tres vanguardias. El neoliberalismo, es lo que está como imponiéndose. La hegemonía, lo que le disputaba su lugar, que hoy, digamos, está también, como te digo, en declive. Incluso la tercera también está en declive, y está muy bien lo que vos señalás, cómo el feminismo se puede constituir en un sujeto como el pueblo, ¿no? Un sujeto más como inmanente, que permite una articulación política. Nosotras, las mujeres, ¿no? Buscamos, no sé cuál es el significante que va a articular estas demandas, pero si querés, ese es el desafío político del siglo XXI, cómo el feminismo establece un sujeto trascendental de su política. Yo tengo una pregunta. No, sobre las series es interesante el trabajo que haces. Yo tenía dos cuestiones. Una, si has pensado dentro de este análisis ideológico, diría yo, de las narrativas de las series, si has pensado, tienes alguna reflexión sobre el formato mismo de la serie, porque también es algo que es muy notorio la, la emergencia, la proliferación de ese consumo cultural más allá de los tópicos, es decir, tiene que ver también con los sistemas de distribución, los streamings y eso, pero hoy el género es más la serie que el cine, digamos. Y eso también es un cambio. Ya incluso yo he escuchado gente, no es mi caso porque no tengo ni tiempo para ir al cine, pero que ya las películas, digamos, ese formato de 2 horas, se les hace largo, pesado, como que ya en un tiempo muy rápido el formato serie nos formateó el gusto y los consumos culturales. Y por otro lado, que precisaras un poco más, o sea, esas narrativas
¿son narrativas de qué? ¿De qué intentan narrar? O sea, valores, formas de vida, porque en Billions es muy notorio cómo hay una ética del millonario, ¿no? Incluso desde cómo está el guión, con grandes, que a veces llega a ser un poco cansado. La serie está buena, pero llega a ser un poco como que en cualquier situación cotidiana te plantean un mega discurso sobre Perdón. que es algo así como una ética de la superioridad y de aplastar al otro, de avasallar a otro, ¿no? Y en ese sentido, No, viva el freezer. tal vez ¿cómo se llama? En Walking Dead sea un poco diferente. Ahí por ahí es un discurso más del orden, más de la fundación del orden, o qué funda un orden. Y claramente es lo que dice Juli, ¿no? La cuestión de la seguridad. Hay alguna temporada, no me acuerdo cuál, donde combaten contra el grupo este otro, Negan, que en realidad es como una alegoría del totalitarismo, pero en el contraste entre unos y otros llega a ser indistinguible quién es quién, digamos, es la misma, es el Leviatán, menos malo o un poquito más bueno, pero es la misma forma de fundación del orden. Entonces, a ver si podías precisar un poco qué narra, qué intenta narrar estas series, ¿no? ¿Qué está dando forma? ¿A qué quiere fundamentar? Bueno, esas dos preguntas. Rick, tené el micrófono desactivado, perdón. Ok, gracias Adrián por la pregunta, está muy bien en el texto sobre las series. Hay un apartado que se llama la legitimación estética y narrativa de las series, que es lo que vos decís, que las series se convirtieron en el arte narrativo por excelencia de nuestro tiempo. Así como la novela fue en el siglo XVIII, incluso el cine en el siglo XX, en el siglo XXI, las series son el nuevo cine de autor. Y que si querés hay toda una cuestión de capitalismo, sí, digamos, bueno, surge Netflix, capitalismo de plataforma, Amazon, un montón de, más allá de esa cuestión, lo que me interesa más es como la cuestión sintáctica, que vos me preguntás, bueno, ¿cuáles son las narraciones? Es muy bueno el formato, bueno, porque te permite hacer narraciones más extensas, tiene el recurso sintáctico de la sintaxis de la temporada y el episodio, ¿no? Y esto te permite, digamos, codificar un relato. Y si vos lo que vos me preguntás, bueno, ¿qué es lo que buscás en el relato? Tiene que ver con una cosa que le dicen el análisis estructural del relato, que tiene que ver con prop. En Las palabras y las cosas de Foucault hay un capítulo que se llama Prop, que era un antropólogo ruso de comienzos del siglo XX, que él descubrió que en una tribu, en un cuento popular de Siberia, era exactamente el mismo cuento, tenía la misma estructura que un cuento de un pueblo del Amazonas. Entonces, el pibe estudió y vio que hay 31 funciones narrativas, que hay, digamos, una cantidad finita de relatos, ¿no? Digamos, ya se empiezan a repetir. Son los mismos relatos con distintas narrativas. Por ejemplo, un ejemplo es la película Punto Límite, Point Break, con Patrick Swayze y Keanu Reeves, dirigida por Catherine Bigelow, ¿no? Ganadora del Oscar. Y Rápido y Furioso, la 1. Es el mismo relato.
Punto Límite y Rápido y Furioso, ¿no? Es un policía, ¿cómo se llama? Un policía encubierto en una, lo que está buscando, se mete en el submundo. Lo que cambia, es el mismo relato, lo que cambia son las narrativas. En uno tiene, en Point Break tiene la narrativa del surf y en Rápido y Furioso tiene la narrativa del tuning, pero es exactamente, si vos ves, incluso si estás en Hollywood, yo me imagino el tipo de Rápido y Furioso diciendo, tengo una película que es Punto Límite, pero con tuning, ok, luz verde. El tipo ni siquiera le contó la historia, le dijo Rápido a Furioso, pero en vez de surfers, la narrativa no es surfer, la narrativa es, ahora está de moda el tuning, ¿no? Es como que yo te hago un fuerte y ruidoso con el pop coreano. Es lo mismo que Rápido y Furioso, el tipo se mete en una banda de rock coreano para, ¿no? Digamos, ya está, los relatos son Edipo, tenés una cantidad limitada y vos le vas cambiando las narrativas, ¿no? Eso con respecto a eso. Y hay como, sí, núcleos estructurales y míticos, hay un relato mítico, ¿no? Digamos, no quiero meter otro de los relatos míticos que me interesa, que es un rip-off del laburo de Emi. Hay un texto en prensa ahí sobre las moléculas y los bits. Y que bueno, también hay un relato épico en el discurso de la, ¿cómo se llama? En el discurso de la genética, ¿no? La piedra, la rosa mosqueta, ¿no? La piedra angular, ¿cómo es que le dicen? Bueno, en fin. La piedra roseta, querés decir. La piedra roseta, pero también hay todo esto que le dicen, el libro de la vida, ahí está, el libro de la vida, hay todo un coso épico del descubrimiento, de haber descubierto la vida misma. Digo, hay como eso, Adri, hay como ciertos relatos míticos que por ejemplo, en el tema del neoliberalismo es el de Atlas, el mito, que es la misma Ayn Rand, ¿no? Hay un tipo fuerte que es el que mueve el mundo, el tipo de Narcos, ahí va, ¿me entendés? Entonces, incluso en Narcos hay como una moral, se ve todo el tiempo que estos son los tipos que deberían manejar la economía blanca, incluso hasta la política, ¿no? Digamos, porque son los capos, ¿entendés? Que van en contra y tienen algo medio de superhéroes. Si vos ves Narcos, bueno, el Chapo, boludo, que se escapa siempre, es medio como un superhéroe que tiene superpoderes, ¿no? Y otra cosa, en Narcos México es muy esto, digamos, es lo que Mark Fisher dice el realismo capitalista. Si lo pasaran en otro momento a Narcos México, no sé si pegaría como pega ahora, porque es como, sí, un capítulo de División Miami de propaganda, ¿no? Por propaganda gebeliana de el pibe, además que me dice el esquema, Félix Gallardo, por eso son, ¿viste? Porque hay un héroe y hay un villano, tiene que ser dos, hay cosas que son estructurales, ¿no? Digamos, Rafael Quintero, que es el talento, el que sabe hacer la planta sin semilla, que va a la universidad, ¿no? Que hace todo un trabajo de ingeniería para cavar en el desierto y sacar agua. Hay toda una cuestión de que son como una serie que se me ocurría, como vos también decías, lo veo como pares de opuestos. Billions, que es, digamos, el neoliberalismo está todo bien, te permite vivir esta vida de primera, ¿no? Digamos que ese es el relato, la narrativa de Billions, y The Walking Dead dice, no, man, y hay una cosa que también me preguntaba Juli, me dice, no, en realidad va a favor, pero lo que te di es realista, Juli, pero dice, man, el neoliberalismo no está copado, es como la invasión zombie el neoliberalismo. Tenés que luchar por tu vida, la supervivencia, viste que mostré los libros de, ¿qué buscas? Bueno, lo
dice justamente en la desposesión, según veo en The Walking Dead lo que dice la desposesión de Harvey, lo veo, ¿no? No hay nada, ningún ser vivo, está completamente desprovisto, lo que dice Butler sobre la desposesión, las formas de vida precarizada, que estás luchando por la supervivencia, y esas son las cosas que veo en esas narrativas. Y lo que también contestarle a Adrián y a Juli y terminar esto de The Walking Dead, lo que yo veo es que ponen en evidencia lo cruel, Emi, lo cruel que es justamente la supervivencia en el neoliberalismo. Ya que tiró lo cruel, Rick. No, yo en realidad no soy muy conocedor de las series ni del formato tanto, así que. Pero sí, escuchando este último pedazo, Rick, también, pensaba mucho en una serie que en algún momento discutimos en un grupo de WhatsApp, que es 000, la que se basa en el libro de Saviano, porque me parece que por ahí esa serie tiene, a diferencia, digamos, de. No voy a decir que no es una serie mainstream, porque es una serie mainstream, digamos, pero me parece que lo que tiene, digamos, de alguna forma, que es esas muchas, vos decías como, por un lado Billions y por otro lado, no sé, Narcos, mostrándote lo horrible, o sea, como, me parece que la que tiene esa serie es que puede, de alguna forma, incluso yo diría que es lo mismo que yo intentaba, la último encuentro que discutamos, de cómo la heterogeneidad histórico-estructural del capitalismo, Hermoso. en 000, ¿no? Porque tenés la mafia italiana, siciliana, el narco en México, lo que está pasando en Estados Unidos, cómo todos esos mundos están articulados. Los países árabes, la entrada a Europa. Exactamente, articulado en torno a la circulación de esa mercancía, que no es cualquiera a su vez, ¿no? Que es ilegal, pero que el mundo funciona alrededor de ella. Me parece que ahí había como. Ese capital financiero, esos 50 millones de euros que giran. Y cómo la logística, digamos, es lo que a su vez que garantiza que todo eso funcione. Y eso garantiza que la logística del capital también funcione, porque si no, no habría nada que la ponga a mover, ¿no? O sea, para mover latas de chile, no vamos a gastar esa millonada de plata, salvo que Adrián demande una porción de chile adentro en Buenos Aires. Yo lo pago, yo pongo guita ahí. Bueno, eso por un lado, que no sé si o sea, me parece que por ahí para estas cuestiones que estabas pensando, no sé qué opinión te merecen a vos. Para mí está buena. Y después anoté un par de otras cositas que dijiste antes y que me quedaron haciendo un poco de ruido porque no llegué a entenderlas. Aclaro que no leí los textos. Dijiste, si yo no entendí mal, dijiste algo así como: hoy el exterminio es la preservación de la vida, o sea, algo así, o es el exterminio o la preservación, eso no entendí muy bien. Es dicotómico, es dicotómico. Bien. Y en ese sentido, me parecería que está bueno, que a ver si podés desarrollar un poquito más en cómo lo estás pensando vos, algo que había aparecido también en la exposición de Mati, que aparecería, digamos, en esa dicotomía que hay algo así como un discurso higienista y por otro lado un discurso, el higienista que dice preservemos la vida o cuidémosla o no nos toquemos y no nos escupamos en la cara, digamos, y el otro que sería el neodarwinista, ¿no? Que es, sálvese quien pueda o una cosa así. Por un lado, me pareció loco que lo pongas como una. Porque a la vez los dos son súper higienistas, ¿no? O sea, los dos son biopolíticos, no sé cómo decirle. O sea, es una disputa al interior de un terreno biopolítico. ¿Cómo estás pensando estas dos? Que por ahí en Mati aparecía como más ligado, digamos, a una dimensión más o menos fascista, digamos. ¿Cómo lo estabas laburando vos? Eso, nada más. Muy bien, espectacular, Emi. Espectacular los dos comentarios, brillante. La referencia 000, soy fan de Saviano, la novela Gomorra, la película y la serie. Y después la película spin-off de la serie y después 000, que me quiero comprar la novela para verla.
para leerla, porque los libros son más profundas que la serie, digo, tiene como incluso esta descripción de cómo funciona el capitalismo, y por eso incluso me tuvo sentido cuando el norte de Italia fue el segundo lugar donde pegó, porque ahí es donde, bueno, el libro describe que hay flujo, bueno, tipo 000, pero con la mafia italiana. Bueno, lo mismo que 000. Se las recomiendo a todos, quizás la mejor serie del 2020, creo que es, 2019, 2020, bueno, ok, whatever. Es espectacular, es verdad, como se puede analizar cómo la ficción de alguna manera relata, y esto está muy bueno que te decía que tiene hasta una función heurística. Digamos, vos ves eso y entendés, ya no es un texto académico, es otra modalidad enunciativa, también una obra de arte. Y también una obra de arte narrativa, que está contando en tantos niveles, y está, yo digamos estoy como re a favor de, incluso lo hace Zizek, y es una genialidad, y en muchos casos vos con una obra de arte, bueno, un montón de autores ya lo hacían con Proust, o lo hacen con Proust, digamos, ¿por qué no hacerlo con 000 de Walking Dead, Billions? Y otra cosa, digo, estas series porque son, creo, los relatos míticos de nuestro tiempo, ¿no? Digamos, cómo nosotros pensamos la mítica de nuestro tiempo, The Walking Dead, grandes sobrevivientes o grandes emprendedores que hacen digamos, pero todo tiene que ver, está cruzado creo que con esta cuestión de la supervivencia, que es también la pregunta que me hacía Emi del exterminio, ¿no? Y de, sí, entre cuáles son las dos opciones higienistas y sí, yo no creo que, digo, es muy precario lo que preserva hoy la vida. El tema de Mati, que es lo común, ¿no? Digamos, gran interrogante, ¿cuáles son entonces esas formas de lo común? Yo creo que estos son los años que vivimos en peligro, siempre lo venimos hablando en nuestras charlas, de que hay condiciones que muestran que estamos como en una secuencia histórica que da a nuevas formas de fascismo, digamos, en términos literales, el trabajo de Emi, y de alguna manera tiene que ver en algunos aspectos con lo que plantea Mati y Emi. Y sí, lo que veo es esto que vos me decís. Mira, lo que veo es como que veo que acá se utilizó el estado de excepción para preservar la vida, ¿no? La otra es, si hubiera, digamos, en una alternativa, en otra ficción, ¿no? Donde está el otro. Dice, ¿qué es lo que dice siempre? Yo no fui, no hay nada que hacer, ¿no? Es impersonal. Pasó esto, ¿no? Pensá por peores cosas, dice, no, yo no puedo, se perdieron tantos trabajos, se perdió tanto, ¿viste? No, es una tormenta, pasó esto, y después de la tormenta vino esto, una pandemia, no podemos hacer nada, ¿no? Digo, ¿cómo te hubieras visto en esa situación? Ahí me muero. Estoy, digamos, que es, si querés, la lógica neoliberal, que es una forma de exterminio, es Bolsonaro, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Tipo, Trump, salgan, contágiense, hay que mantener la economía, o lo que había puesto el darwinismo, que por un lado está la del vicegobernador de Texas, que dijo, para mí es más importante sacrificar la vida de los abuelos como yo que poner en riesgo la economía de mis nietas, ¿no? Entonces hay como una cuestión así de sacrificio neodarwinista, que ese es el de no hagan cuarentena, y después hay otro que sí, también es higienista y demás, que es hagan la cuarentena, pero digo, es lo que diría, es una forma de vida impropia, ¿no? Digamos, en la cual
dejamos de lado un poco de lo individual y un poco de lo individual y lo público, y sacrificamos, en este caso, digamos, sí es un discurso higienista, pero es un sacrificio de las libertades, si querés, las libertades individuales para preservar la vida de la comunidad. Eso. Me parece que Mati está... Sí, adelante. No, quizás justo en esto, en relación a esto último que decías, porque a mí en general, bueno, porque no veo series. ¿Quién es? ¿No? ¿Me escuchan? Ah, Luciana, no sabía que estabas. Buenas noches. Hola. No sé si se escucha, porque a mí se me corta mucho cuando ustedes hablan, así que, bueno. Te escucho. Decía que todas las series no las he visto y me enganché quizás un poco más en esa dimensión, bueno, de las categorías a partir de las cuales estabas leyendo esas narrativas, esa idea de una ¿Me cerrás la puerta, naturaleza y Chico, por excepción, favor? y nació un poco de ruido, no sé, quizás porque yo no tengo muy claro desde dónde las estás trabajando vos, pero recién cuando decías, bueno, es un estado de excepción para salvar la vida, y digo, yo no he trabajado profundamente la idea de estado de excepción en Agamben, pero es básicamente eso, digamos, el problema es que las estamos salvando, siempre el estado de excepción pone en juego algunas libertades para salvar los de otros, y esa es la censura biopolítica por excelencia. Y entonces digo, bueno, ahí no parecería haber nada de original en ese estado de excepción, y quizás ese es un problema con el que tenemos que lidiar si asumimos hablar de estado de excepción. Y bueno, y después en relación al estado de naturaleza también me pasaba un poco lo mismo. Tenía la impresión de que vos referías a la idea de estado de naturaleza como un momento, una instancia en la que no hay norma. Bueno, yo quizás tengo que pensar en eso, pero bueno, en principio, en el estado de naturaleza, los naturalistas sí encuentran normas, ¿no? Los filósofos del estado de naturaleza sí encuentran ahí una racionalidad. Bueno, o no sé, cómo abrir un poco más que la idea misma de estado de naturaleza para que pueda rendir como categoría de diagnóstico, digamos. Si no, es como, me parecía como un poco superficial o trivial pensar en esa imagen del estado de naturaleza como sin ley, donde en muchos lugares podemos advertir que sí, hay que poder caracterizar cuál es esa ley que está funcionando, sobre todo muchos no piensa que hay una ley de la naturaleza, pero bueno, cuál es esa racionalidad. Bueno, ahí quizás vos me podés contar un poco más por qué estás pensando. Sí, espectacular. Sí, no, cierto. Está muy bien. Con respecto al estado de naturaleza, lo que simplemente para resaltar lo que pone en evidencia el virus, ¿no? Digo que es una amenaza, porque hasta ahora, digamos, lo que ponía más en evidencia el estado de naturaleza es que el mundo se está inundando, ¿no? Digamos, está, si querés, cómo nos amenaza, cómo nos ponemos, digamos, cómo la naturaleza de alguna manera nos está tomando el tiempo. Era con el tema del calentamiento global hasta ahora, digamos, las catástrofes climáticas, era más una cuestión ambiental. Pero ahora que es un virus, ¿no? Y digamos, estoy pensando, digamos, el estado de naturaleza, muy con Roberto Espósito en la cabeza, esa imagen del contagio. Y justamente porque puesta en evidencia por esta situación del virus, digamos, es algo muy circunstancial que pone, esa es hoy la amenaza que pone en juego la vida, y que también es el dispositivo que dispara el estado de excepción, digamos, preservar la vida de eso. Y, digamos, lo que yo pensaba cuando escribí, que fue lo último que hice en el 2020, que es apenas empezó la cuarentena, escribir ese estado de excepción y estado de naturaleza, que era apenas comenzaba la cuarentena, y que, digamos, como que lo que tenía de novedoso era, se viene esto, digamos, ahora ya quedó muy viejo, es como también lo que decíamos, vivimos un proceso también aceleracionista,
yo comentaba la serie Years and Years, digamos, que muestra como en muy poco tiempo, digamos, se transforma la realidad, digamos, sociopolítica de una familia. Y en este caso también vemos un proceso aceleracionista de que, nada, en cuestión de meses pasaron, incluso se estableció un nuevo estado de excepción, que es lo que también mencionaba de qué pasa si cómo va a ser la vida después. Esto es la vida después de la pandemia. Y justamente sí, es el establecimiento de un estado excepcional. Hay una cosa que por un lado, yo ya siento que viví la mitad de mi vida, entonces ya como que vengo en declive y digo, qué bueno que no me queda mucho más tiempo por vivir, porque por cómo veo este proceso de precarización y justamente de establecimiento del estado de excepción, y como me decía Emi, vos me decís que las alternativas son dos alternativas higienistas, y sí, digo, ¿no? Entonces, si querés, incluso una de las cosas que estoy teniendo en cuenta es cómo me van a ejecutar de viejo. No me van a dar la vacuna del coronavirus, ¿no? No van a querer hacer cuarentena por la economía, y cuando yo tenga 75 años, así es como se van a deshacer de mí, ¿no? Pidiendo respirador en una cama, ¿no? Digamos, muchos de nosotros, porque todavía no estamos, nos quedan 20 años antes de entrar en el grupo de riesgo, ¿no? Pero esta narrativa puede pasar en cualquier momento. Si querés, ¿cómo analizo yo? Esto es una narrativa, cambiarle virus, digo, es este relato, cambiarle narrativa de virus por radiación extraña, ¿no? Y eso es lo que va a las estructuras narrativas. Y con respecto al estado de excepción, sí, veo, si querés, tengo como una cosa así del repertorio que está como en prensa y por ahí dando vueltas respecto a la preservación de la vida y el exterminio, ¿no? Y que tiene que ver con esto del estado de excepción, por supuesto, pero lo que vemos acá es una cuestión paradojal, lo que digo, que en este caso el estado de excepción, el que interrumpan las libertades, ciertas libertades constitucionales, en realidad es una forma de preservación de la vida que en este momento es hasta paradójico cómo funciona el Estado. Y sí, es verdad que siempre hay una cuestión del bando, ¿no? Digamos, y lo que también me decía Julia en un momento, que en The Walking Dead, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Qué es lo que diferencia? Y no, justamente lo que pone en evidencia The Walking Dead es que hay solo bando, no hay buenos y malos, y eso está bueno, digo, si querés, en esta cuestión de relato inmanentista del héroe y el villano y a mí lo que me interesa, si querés, incluso The Walking Dead es en la primera temporada, o creo que en el comienzo de la segunda, cuando está creo que se llama el viejo de la granja, Earl, ponele, no me puedo estar equivocando, y hay un momento cuando deciden matar al primer tipo, que no es, cuando digamos, dan un paso de no retorno, cuando matan a alguien, el primer chabón, digo, porque hasta ahora nos agarramos a trompadas, nos puteamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si te encontrás con un chabón en la calle y te dice, ¿ustedes tienen minas? ¿Vos qué haces? Por las dudas. Digo, y no digo, soy un facho y un tipo cruel. Y está Julia, ¿no? Tu mujer embarazada en tu casa, y viene un chabón y dice, che, ¿ustedes tienen minas? ¿Vos tenés un chumbo en la mano? ¿Vos qué haces? ¿No? ¿Te vas a poner a discutir con él? Digo, ¿y qué hay de cuestionable moralmente en eso? Digo, todo lo contrario, te pone en evidencia de que no puede haber charla civilizada. Estamos en ese estado de naturaleza. Somos un lobo para el hombre, ¿no? Eso es el neoliberalismo, de pelearnos en el supermercado por el papel higiénico, ¿no? Tratar de estoquear y dejar sin el tipo en Estados Unidos que se agarró todo el alcohol y lo quería vender más caro. Digo, ese es el estado de naturaleza. Bueno, ahí, si querés,
metáfora del estado de naturaleza funciona en distintos niveles, la cuestión biológica, del bios, de la infección y todo esto, y también más literal, del hombre es un lobo para el hombre, en el cual nos peleamos, ¿no? The Walking Dead, Mad Max, que son, si querés, ahí tenés el mismo relato y con narrativa, unos zombies, otra época no hay recursos energéticos, en fin. Esas son algunas ideas, no sé si... Bueno, yo ya que no dije nada hasta ahora, meto alguna fecha, no estoy como en un momento muy tengo cosas muy lúcidas para decir, pero escuchándote... me estás matando, bueno. No, escuchándote, te venían dos cosas. Primero, digamos, ¿por qué estás tan convencido que estamos en un estado de excepción? Creo que esto también lo hemos discutido en algún momento entre nosotros. Digamos, yo no creo que haya un estado de excepción, porque hay sí ciertas restricciones a la circulación, pero eso no quiere decir que si yo salgo a la calle, la policía me va a llevar detenido o me van a pegar un tiro, ¿entendés? No hay toque de queda en todo caso, pero no hay toque de queda. Por otro lado, corte. Realmente, digamos, vos traías a colación a Roberto Espósito y yo la verdad que soy de los que se resistió a, digamos, soy de los que en algún momento trabajó sobre la cuestión de la biopolítica, pero que se resistió a analizar la pandemia, digamos, Foucault, digamos, porque, no sé, fue como también muy en otra, digamos, muy metido también en cuestiones domésticas. Pero, y además porque, bueno, me parece que salir, ese gesto también de siempre querer tener como una palabra sobre la novedad del momento, nos lleva a decir muchas veces cosas que no son certeras, digamos, ¿no? Pero incluso a mí, no compartiendo tu tesis, me había gustado mucho tu radio y todo eso sobre estado de excepción. Pero digo, vos lo trajiste a colación a Roberto Espósito y digo, ¿por qué no pensar más bien que en vez de un estado de excepción así como un dispositivo jurídico político al estilo gambeniano, no tenemos que pensar, digamos, el entramado que se teje ahí entre lo biológico y lo político, la inmunización como el eje articulador de esas dos dimensiones? ¿Por qué? Porque en realidad vemos desplegarse toda una serie de dispositivos inmunitarios sobre el cuerpo social que buscan proteger la vida a través de, en este caso, limitar el contacto, el contagio, digamos, todo eso que está en la filosofía de Espósito, ¿no? Es decir que, como bien lo indica Roberto Espósito en el título de su libro, la inmunitas es protección y negación de la vida, ¿no? Porque la protección de la vida termina siendo siempre su negación, digamos, en algún punto hay que despotenciar esa vida para poder protegerla. Y eso es lo que estamos viendo también, operar de distintas maneras en este contexto, digamos, donde no hay una inmunización biológica posible, porque no hay vacuna. La otra opción de inmunización biológica es la hipótesis de que se contagie el 60-70% de la población, con el efecto, digamos, de que mucha gente va a morir en el camino, y ahí tendríamos como una mirada más eugenésica, digamos, o eutanática, ¿no? En el sentido de que morir los viejos que ya no sirven para la producción económica. Y después tenemos no soy tu papá, tu mamá. Espera, sí, espera que esté hablando, Bruno.
Bueno, Quiero escuchar lo que tiene que decir Bruno. si puede ver la tablet. Bueno, no sé por dónde estaba. Tanático. Sí, ya voy. Dame un segundito. Bueno, digo que el dispositivo inmunitario que funciona ahí, digamos, como forma también de evitar llegar a esos extremos, termina siendo este aislamiento social, esta cuarentena, digamos, que termina siendo un dispositivo del siglo XIX aplicado al siglo XXI, y Perfecto. por tenía la opción, digamos, de la opción asiática, digamos, combinar cierta dosis extrema de sociedad de control algorítmico de las poblaciones, que, digamos, yo era por ahí quizás más partidario de que eso podía funcionar, digamos, y sin tener que restringir el movimiento de toda una nación, cuando en realidad los focos de control son bastante limitados geográficamente, pero bueno, digamos, también sabemos todos los microfascismos que operan en relación a eso, ¿no? Digo, saber que mi vecino tiene coronavirus puede derivar en que le queme la casa, digamos, porque si los médicos un poco más los linchan en los edificios en Palermo, no me quiero imaginar lo que puede pasar en otros lugares. Entonces, digo, ahí como que yo no veo tanto, digamos, después tenemos como todo este movimiento de combate a estas medidas en nombre, digamos, de la economía, que obviamente no hay que pensarlo tampoco como una abstracción, porque también es el sustento con el cual sin el cual mucha gente no puede sobrevivir tampoco a mediano plazo. Entonces, más allá de que eso, obviamente, sobre todo en algunos, sobre todo en el medio, viene digamos, muy fogoneado por ciertos intereses sectoriales y eso digamos, con esta idea de la marcha a los barbijos y que el combate a la pandemia era el combate al comunismo. Y lo vimos este fin de semana en España, masiva, digamos, ahí es donde viene Emiliano, digamos, huyendo para no contraer el virus, y donde hubieron tantas muertes, tenemos hoy marchas masivas pidiendo, digo, los boludos no son una especificidad argentina, pidiendo que vuelvan a abrir todo, porque, de nuevo, con este discurso, digamos, digo, y ahí está la paradoja, justamente demuestra que no estamos en un estado de excepción, porque los mismos tipos marchan pidiendo que levanten la cuarentena, y si estuviesen en un estado de excepción, digamos, no podrían marchar de esa manera, o no podrían, digamos, salir con armas en Estados Unidos y meterse en Michigan, digamos, en el Palacio de Gobierno, digo, lo hubiesen, como decía The Walking Dead, ¿no? Lo hubiesen liquidado a los tiros en la puerta, digamos, ¿no? Más allá de que son los hombres blancos que tienen el derecho a portar armas y que es un derecho constitucional. Pero bueno, ese derecho constitucional no es que dijeron, bueno, no se puede portar armas ahora porque hay un estado de excepción, ¿no? Que eso sería como el epítome del estado de excepción en Estados Unidos, no puedes llevar armas. ¿No? Entonces, me parece que ahí es donde las categorías gambenianas terminan como este del estado de excepción, terminan obturando análisis mucho más finos que se podrían hacer de lo que sucede en cada... Digo, acá me parece muy interesante analizar las racionalidades gubernamentales, si vos querés ponerle un nombre, si es que hay una gubernamentalidad, digamos, que sea... o hay distintos matices dentro de esa gubernamentalidad neoliberal, donde en algunos ámbitos nacionales, geográficos, se recurre a medidas decimonónicas, en otros se recurre a medidas, digamos, propias de esta
sociedad de control hiper tecnologizada. Pero bueno, creo que ahí el desafío está ver qué modelo resulta ganador en todo. Como para pensar también cuáles son los futuros, digamos, que se abren. ¿Cuál es la nueva normalidad, como vos le llamás, ¿no? O sea, o como en todos los países del mundo, ¿no? Muy bien, Matt. Respecto a ver el estado de excepción como la forma jurídica del toque de queda, por ejemplo, digamos, como que eso es estado de excepción. Me parece que es también acotar las situaciones excepcionales. Y, por ejemplo, que estén cerrados los aeropuertos, que te detengan en los accesos de la ciudad, bueno, digo, y acá está muy buena esta cuestión geográfica. Estuvo muy bueno tu comentario el otro día, debería haber sido un tuit sobre Alberto Kichilov y Larreta, diciendo 3 porteños decidiendo cómo va a ser el país. Ese federalismo tenemos. Y bueno, sí, yo entiendo, por ejemplo, que en Rosario hace un montón de días no tienen casos y cómo, por ejemplo, estando en distintos lugares, cómo de alguna manera la geografía afecta la manera en que se ve esto. Y, por ejemplo, acá, sí, salís y ves gente con barbijo. Eso es como years and years, cuando se murió Sergio Denis, ¿no? Digo, el tipo era depresivo, menos, no quiero ser malo, pero si el tipo se hubiera despertado ahora, hubiera visto esto, hubiera sufrido mucho, digo. Se fue en paz, me parece. Y a eso me refiero con la nueva normalidad. Digo, era sacado de una película de ciencia ficción, ver gente con barbijo. Es El Eternauta, hablando de narrativas. Como que 2020 se realizó el Eternauta, ¿no? Vas al chino, te pones como el Eternauta. Ya hicimos ese chiste, ¿no? Y hasta septiembre, por lo menos, plantean que va a seguir y ese es un régimen, me parece, de excepción. Digo, no hay ninguna ley, no hay absolutamente nada formal que por el cual vos te pones el barbijo porque el ejecutivo dijo, ¿entendés? Ahora salen todos con barbijo y salen 40 chabones con barbijo a la calle. Y eso es estado de excepción. Y sí, y veo, digamos, así una modificación de las formas de subjetividad y de gubernamentalidad, lo que vos planteabas, en el sentido que, y lo que yo veo que, digamos, cierta docilidad en la cual incluso yo formo, digamos, soy como re pro cuarentena, digo, bueno, también está esta cuestión geográfica, vivo, digamos, con la, digo, son varones de 40 años los que se contagian, siento las balas, me está buscando a mí, digo, está esperando que salga para, ¿no? Digamos, creo en la estadística y, ¿entendés? Como que en fin. Y con respecto, bueno, creo que esta es la nueva, no sé cómo nos van a dejar volar, viajar, ¿no? Eso lo veo, y eso, por ejemplo, ahora no, hasta septiembre a las líneas aéreas no las dejan, eso me parece súper excepcional, y no sabemos en septiembre viajar a dónde, ¿no? Por ejemplo, el otro día salía Jujuy, que no tenía casos, a tipo hacer campaña, vengan acá a hacer turismo, total no tenemos, y en fin, medio, no sé, Mati, si querés orientarme, ¿para qué lado querés que...? No, igual me parece que está bien lo que planteas en el sentido que Y lo de Espósito, más allá de que se pueda criticar, me parece que él habla de ese, digo, se hizo actual
también de alguna manera con el texto sobre The Walking Dead, un virus que, digamos, acecha a la humanidad, como que reactualizó. También le pasó a Espósito se puso de moda, debe haber una nueva edición de Inmunitas, porque habla justamente de esa cuestión y, digamos, como que no tenerla. Porque ese debate lo había ganado Byung-Chul Han, ¿no? Con esta cuestión de las enfermedades mentales, que ya no es el paradigma del contagio, ¿no? Digo, hasta el verano, Espósito no corría más, y eran todas las enfermedades mentales, era Byung-Chul Han y Bifo, ¿no? La info-ósfera y los receptores, ¿no? Y ahora no, volvimos a la amenaza, y también por eso el estado de naturaleza como que adquiría una nueva, hacía alusión a un nuevo, a la esfera de la existencia biológica y de la exposición a las enfermedades. Y eso, por ejemplo, era algo que quizás no lo teníamos tan presente como un factor de gubernamentalidad, pero acá como que se puso en evidencia y se fortaleció, y creo que eso en combinación con, digamos, todos los otros elementos de la gubernamentalidad, como la tecnología, como la vigilancia, en fin, todas cuestiones que más o menos conocemos, tecnologías que ya estaban disponibles, y hubo algo de otro orden que permitió establecer una nueva forma de gubernamentalidad. ¿Viste? Está la aplicación del gobierno para monitorear a la gente de... vos decís, bueno, si vas a salir, usala, digo, sí, eso me va a permitir no contagiarme, entendiendo que es un dispositivo biopolítico de control y demás. Pero, digamos, así de triste veo o de cruel, ¿no? Digamos, que hay que aceptar a este nivel ya las... me pone un poco de, si querés, que descendimos de las condiciones de vida a las condiciones de supervivencia, ¿no? Bueno, pero ahí es donde también me parece que justamente vos decías, bueno, hace 2 meses pensábamos el presente con Byung-Chul Han y ya no con Espósito. Bueno, con Emi, por ejemplo, ya hace varios años que hemos escrito sobre los límites de ese tipo de interpretaciones que en parte, digamos, desconocen, digamos, la tesis de Byung-Chul Han, digamos, de alguna manera, primero que hace una caricatura de lo que era la sociedad disciplinaria, de lo que es la propia idea de disciplina. En segundo lugar, como desrealiza todo tipo de experiencia de la violencia, por pensarla quizás de un coreano que piensa desde Alemania, donde el resto del mundo no existe, digamos. Porque si Byung-Chul Han existiera, no podría reducir la violencia a una cuestión neuronal de autoagresión y de autoexplotación, digamos. Hay que ver cuáles son los mecanismos que llevan a esa autoagresión y a esa autoexplotación, cuáles son los mecanismos que producen la depresión, hablar también con algo que es como una Byung-Chul Han y Bifo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde hay que pensar también un poco lo que planteaba Emi el otro día sobre la contemporaneidad de lo no contemporáneo o el abigarramiento, bueno, digamos, todo este palimpsesto de modos de dominación, ya no de modos de producción, sino de modos de dominación, que habitan nuestra contemporaneidad. Y eso lo digo, ¿por qué hay dispositivos cuarentena, digamos, que se usaba para combatir la peste bubónica hace 5 o 6 siglos? Y
y tenemos, digamos, el control mediante los algoritmos coexistiendo, digamos, en un mismo espacio o en un mismo tiempo. Por otro lado, cómo se cuela ahí la racionalidad económica, como la nueva forma de calcular si vale la pena o no vale la pena salvar esas vidas, ¿no? Que eso ya estaba también implícito en el concepto de biopolítica, que no se trataba solamente de la salud, sino que se trataba también de la economía política, justamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí, digamos, no hay que casarse con ninguna de las interpretaciones, por eso es que también, digo, porque Espósito también está pensando una inmunización donde es central la figura del Estado, y vos fíjate lo mismo que estamos, digamos, lo mismo que decíamos, la polémica forma la aplicación cuidar, ¿no? O sea, nosotros le podemos dar todos nuestros datos a las empresas multinacionales para que hagan con ellos lo que quieran, gratuitamente y sin chistar, pero que no venga el Estado a pedirme que le dé mis datos para cuidar la salud. Digo, y ahí es donde tenés como el triunfo absoluto de la gubernamentalidad neoliberal, por no llamarlo Es exactamente lo mismo. y entonces sí, bueno, si el Estado me pide algo es totalitarismo. Ahora, si el mercado o una de las grandes empresas controlan todos mis datos para poder después hacer, digamos, no solo venderme productos a mí, sino venderme a mí como producto para campañas publicitarias, para campañas de marketing político, etcétera, etcétera, bueno, eso está todo bien, no hay ningún problema, ¿no? Digo, no nos olvidemos que, digo, sin ponerle una cuestión partidista, fue clave también, digamos, durante la estrategia de las campañas de Cambiemos, ¿no? Y que creía que con eso se iban a perpetuar y terminó fallando porque lo real se le coló, digamos, lo real de los cuerpos sufrientes se le coló, digamos, por la ventana. Pero convencido de que con Cambridge Analytica y todas esas cosas podían perpetuarse y les duró poco por el desastre que hicieron en la economía. Entonces, nada, creo que hay que pensar ahí también esa articulación entre dispositivos que surgieron en distintas épocas, pero digamos, si hay algo que también, digamos, me parece importante cuando nosotros, digamos, leemos a Foucault, es que él muestra cómo por ahí van cambiando históricamente las dominantes en los dispositivos de poder, pero esos dispositivos de poder nunca desaparecen, sino que se encabalgan esas distintas racionalidades políticas, y por eso mismo te previene frente a todas esas lecturas donde dicen, no, bueno, ahora no es esto, ahora es esto otro. Y un poco lo que con Emi discutíamos con mi ¿no? Que traer la última novedad del momento, que viene a anular todo lo anterior, y en realidad hasta te diría que hay que hacer un poco más hegeliano, ¿no? Hacer una síntesis, superación, pero síntesis de todos esos distintos dispositivos que coexisten de alguna manera. Y bueno, gracias, digo, ok, muy profundo y denso, y pensé exactamente lo mismo que vos con respecto a la aplicación, digamos, muchas cosas, digo, gracias porque completaste un montón de ideas en las cuales estoy de acuerdo, y respecto a eso, no, la verdad, me dejaste fuera de lugar. Por eso también es que, digo, desde debate siempre ponemos el foco en nuestras producciones y ponemos el foco en no casarnos con ninguna perspectiva teórica, más allá de que sí, está bien. La suya, ¿no? Está bien, está bien. No digo que vos estés haciendo sí, esto, no te estoy como poniendo... No, bueno, si querés, bueno, sí, volviendo a la cuestión hegeliana, sí, si querés, mi tesis sobre lo político y la política es una disputa entre tres cosas: neoliberalismo, hegemonía
y biopolítica, ¿no? Entre mercado, pueblo y multitudes, si querés. Digo, ahí, incluso si querés, como me dice Julia, empecemos a hilar más fino, cuando, como ves, sí, no, claramente ahí el neoliberalismo va ganando, hay un declive de la hegemonía de los populismos, y si querés las multitudes, en el caso del feminismo está muy bien como señaló Julia, como podemos pensar que el feminismo va desde las multitudes a formas más hegemónicas, ¿no? Y que probablemente veamos eso. Yo te acordás que en un momento había dicho que está en uno de los videos al comienzo, que digo que lo que pone en evidencia esta pandemia es que como el hombre blanco ha sido desplazado del centro del relato de la historia por los países asiáticos y los países gobernados por mujeres, ¿no? Que son los países que mejor, digamos, parece como el idioma analítico de John Wills, que es países asiáticos y gobernados por mujeres, ¿no? Digamos, países que respondieron bien a la pandemia. Y eso muestra que el hombre blanco, digamos, está siendo desplazado. Nosotros ya somos como... y es fantástico esto de lo que plantean desde Mark Fisher a incluso el último, creo que es BIF o Futurabilidad, medio inspirada en esta historia de ontología del fantasma en Derrida, y qué futuro nos imaginamos nosotros, ¿no? Digamos, y planteo, digamos, como esa es una subjetividad que opera hoy, qué fantasmas de futuro tenemos nosotros, que eso, digamos, la fantasía, diría Zizek, digamos, como que eso es lo que alimenta... aunque él parece que es un marxista hegeliano, que son las condiciones de producción, pero el fantasma, digamos, es esa cuestión simbólica del fantasma que produce, y, digamos, la fantasía que tenemos nosotros de quiénes somos, así, digamos, en qué ficción estamos operando y demás, lo que veo es... sí, formas de gubernamentalidad, de sociedad de control, y que incluso esas formas quizás son, en este caso, la cuarentena, y que la pregunta que me hago es qué pasa si esto en realidad es la nueva normalidad, y que vos me decís, bueno, esto es lo normal, pero no puedes ir en un aeropuerto y tomarte un avión, y que sí, pues ahora en Rosario seguramente puedes circular, pero acá, por ejemplo, cerraron calles y no se puede circular, y todos los accesos, digamos, te detienen y necesitas una autorización para, digo, eso parece sacado de un capítulo de Black Mirror, el cuento de la criada. Cuando vos ves esos relatos decís, ¿no? Que parecen 1984 o Un Mundo Feliz, que es tipo la variante neoliberal del soft power, la gubernamentalidad, sin, digamos, porque 1984 es como más un orden disciplinario. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley funciona más con el principio de gubernamentalidad, en el cual todos acceden como voluntariamente a estos, a los cuales ellos ya están genéticamente hasta preacondicionados para acceder, y que sí, que esa es como una especie de fantasía de realización, un mito. Ahí tenés, Adri, si querés, que es lo que se busca, los grandes mitos. Ahí en la literatura tenés dos grandes mitos, uno autoritario y uno liberal, de totalitarismo liberal o neoliberalismo, si querés, realizado. Un Billions del futuro de la literatura, en la literatura, y una forma de realización en la cual en fin, nada, no me quiero extender, pero si a alguien le interesa... A mí sumo algo, nada más. Me parece que algo de lo que trae Mati está bueno. Me parece que creo que también es algo que aportó Luciana. Me parece que hay, yo diría, un gesto mucho más ensayístico, experimental en la apuesta de Rick,
Creo que es valioso. Digo, sí, si empezamos a tensionar los conceptos, intentando, digamos, reponerlos a cómo pueden estar discutidos a nivel bibliográfico, digo, sí me parece que empieza a haber dificultades, bueno, es excepción, no es excepción según Agamben, ¿qué es para Agamben? Todo estado de excepción protege y niega la vida, digo, que es un poco digo, me parece que ahí empezamos también en un análisis mucho más de hermenéutico también sobre esos mismos conceptos para ponerlos a prueba. Me parece que en el uso de Rick hay un uso mucho más salvaje de los conceptos, que yo lo celebro igual, también yo creo que es necesario, porque implican, o sea, fuerzan un poco a pensar. Y además, no sé, como pensar también con los imaginarios, o él le dice relatos o narrativas, perdón, yo soy muy en esas discusiones, con las que también el presente se está pensando, imaginando, mirándose en Netflix a sí mismo. Digo, me parece que ahí sí hay también algo que está bueno, que por más que, no sé, que no sea el uso apropiado que habría que hacer de Expósito, me parece que ahí hay cosas que están piolas. Sí, se puede alargar mucho. Digo, me parece que si empezamos a intentar afinarlo, se puede hacer más denso, pero que también está bueno y que no lo hemos hecho. Digo, yo también tengo un montón de cosas para decir al respecto. Y no lo hemos hecho y tampoco creo que sea fácil saldar una discusión sobre excepción, normalización biopolítica, inmunización o Chulhan en los comentarios a la exposición, pero que quizá lo podríamos mantener como una cuestión para discutir como grupo también. Digo, más allá de las exposiciones que cada uno estamos haciendo, por ahí decir, bueno, ahí está esta serie de lecturas, esta serie de hipótesis, si quieren las discutamos, las pongamos, las ataquemos salvajemente, las Sí, repensemos es cierto. etcétera. Es cierto lo que dice Emi, me parece, digamos, muy acertado. Digo, por otro lado están los textos, digo, la cuestión como textual se puede ver directamente en los textos y que es verdad como que adapté tres textos de tres temporalidades distintas, digamos que los sinteticé como para tratar de, ¿no? Digamos, llevar desde la concepción de lo político y la política, que me parece un debate interesante que surgía, si querés, en nuestras discusiones después de la exposición de cada uno, y digamos que aparecían como las posiciones, si querés, en ese esquema sobre aproximaciones a lo político, neoliberalismo, hegemonía y biopolítica, y después está el artículo sobre las series con The Walking Dead y Billions, y siempre tuve ganas de, digamos, extender esto con Narcos México, que me parecía una romantización, ¿no? Del empresario de sí mismo como el narcotraficante, ¿no? Y como que ese es el sujeto, el atlas de la economía. Y sí, me parece, digamos, de acuerdo con todo lo que decía Emi. Y esto de, sí, digamos, poner en tensión las categorías tratando de pensar, digamos, si querés, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero está bueno poner a prueba la hipótesis en este momento sobre el estado de excepción, e incluso, digamos, cómo se percibe desde de distintos lugares y espacios. Yo, por ejemplo, salgo con la bandana de la calavera, ¿no? Y lo hago como con cierto gesto irónico de que eso en un estado normal, la policía me pegaría un tiro, porque es tipo una bandana de bandido, literalmente. ¿Viste la de calavera? Que no sé, no la tengo. En fin. ¿Viste salgo así a pasear a la perra con bandana de calavera, ¿no? Entonces, digo, esto en un estado normal, soy un bandido, boludo. Soy tipo un sicario de la serie Narcos, ¿no? Y digo, me río justamente a lo Bertolt Brecht,
¿no? La interrupción, digo, miren, man, estamos, que antes tipo era tener la cara, viste que no podías ir en marcha con la cara cubierta, ¿te acordás que era una gran, ¿no? La gente que se descubra la cara, ahora es, todos tenemos la cara cubierta, y es como el planteo de Zizek, el secreto judío circunciso, ¿quién es el sujeto después de todo, pero en una nueva reversión pandémica, en el quién va detrás de se tapa la cara porque es un bandido o porque se quiere cuidar del virus, ¿no? Digamos. Entonces me pongo tipo la bandana que dice bandido, ¿no? Yo en realidad me tapo la cara porque soy un bandido, no porque le tengan miedo Digo, esos son como, si querés, los giros narrativos, los juegos del lenguaje, ¿no? Que en todos lados dicen los juegos del lenguaje, ¿no? Lyotard, etcétera, etcétera. Las narrativas, digo, están en un montón de esos textos que lo plantean, digamos, bueno, cómo lo ponemos en operativo en las series. Y nada, me parece como... si querés ver como en las series, en las novelas del siglo XIX, por ejemplo, las de Proust, la del tiempo perdido, y se pone justa el espíritu de la burguesía francesa del siglo XIX. Las series, de alguna manera, plantean no solamente, por ejemplo, Billions, claramente, digamos, que es lo que y Narcos, incluso aunque sea una testimonial de los 80s, nuestras aspiraciones, y una cosa que mencionaba, creo que Adri, en una cuestión visual, a lo como incluso describiría Mark Fisher, realismo, capitalismo, cómo entendemos el lujo, cómo es lo que entendemos ser millonarios, como en la serie Narcos, México, ¿no? Digo, eso es pegarla, eso es tener guita, ¿no? Digamos, por debajo de eso, ¿no? Sos un gusano superviviendo. Bueno, en fin, un poco, sí, hay un gesto de poner en juego, en doble sentido, de tomar riesgo y interpretación, ¿no? Malabar, cómo vemos estas cosas. Y otra cosa, si querés, que me llamó mucho la atención, yo veo como que relevo, está muy bien alguien que dijo, lo que has hecho, el trabajo que has hecho con las series, relevo todos los estrenos. Me pasó, por ejemplo, con El cuento de la criada, vi el episodio estreno, el día del estreno, y dije, esto no va a andar. Y tipo la pasé, y después fue un suceso y tuve que volver y me equivoqué, y cosas que dije, esto va a ser un suceso, y la levantan en la primera temporada, y me di cuenta, ok, que mi gusto personal es independiente. Entonces, una hipótesis que me surge ahí es series que me parecieron buenísimas, que las levantaron después de una temporada y que nos olvidamos que existieron, ¿no? Habiendo tantas series, ¿qué es lo que hace que en realidad hay un montón de series buenísimas, que vos te apegues con una? Hay algo medio que tiene que ver con la recepción, con lo que vos considerás verosímil, con lo que te permite identificarte. Hay como una realidad que está, digamos, en el lado de la recepción. Los pies sacan un montón de cosas, pero como que es el público, las audiencias, las que terminan diciendo, para, ser. Y eso lo tomo como indicador, porque yo te podría hablar de tal serie que le gustó a Ricky, que no la vio nadie, ¿no? 000 es como uno de esos, Emi, es como paladar negro de las series. Digo, como que me copa, me recabe, pero es tipo como medio una serie re sofisticada, de los que viene Sabino, un italiano, un novelista, ¿no? Tiene mucho giro literario y complejo de multinarrativa, las distintas narrativas, está grosso eso, muestra como un montón el relato son un montón de narrativas desde Tijuana, perdón, es ¿cómo se llama? El pañuelo que usan en 000 los sicarios, boludo, digo, bueno, me compré ese, digo, me di el gusto, entramos en estado de excepción, somos todos sicarios. Sí, es verdad una cosa que dice
una cosa que dice el Emi, el Mati, que es, bueno, Alberto es abogado y estamos en estado de excepción, en un estado democrático, y que no es que te levantan y te desaparecen, pero sí estamos en un estado de excepción, en un estado democrático, pero te dicen, mira, man, te tenés que volver. Al surfer no lo hicieron desaparecer, no lo tiraron de un avión al surfer, ¿entendés? Digo, como que hay pelotudos. Está en Villa Gesell, Rick, deja de joder, boludo. Pero bueno, en fin, no sé, a donde quieran, lo que quieran, como quieran. Bueno, me parece que, dado que son ya las 8:10 casi, Perfecto. Cada un uno gusto, un placer. tiene que volver a sus tareas de cuidado habituales. Gracias a todos, me encantó. Así que, espero que les haya servido, interesado, bueno, divertido. Y ya para la próxima, entonces, vendría Julia y después Luciana, si les parece, estamos todos de acuerdo. Sí, obvio. Genial. Sí, perfecto.